Nuestro programa vamos a iniciar con la primera de las conferencias magistrales que hemos programado para estas terceras jornadas. Tengo entonces la encomienda del doctor Bittker de leer el currículum del doctor Julio B. Mayer, así como del doctor Fernando Tenorio Tagle, que nos hacen el honor de estar en esta mesa. El doctor Julio B. Mayer es abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor honoris causa de la Universidad Antenor Orrego en Trujillo, Perú, profesor titular regular de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y hoy profesor consulto del mismo departamento y facultad. Es profesor honorario en varias universidades extranjeras, autor de un centenar de trabajos jurídicos publicados en revistas nacionales y extranjeras y en diversos idiomas. Autor de 7 libros, entre los cuales se destaca su Derecho Procesal Penal. Juez penal y actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue designado presidente honorario de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Miembro honorario de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal. Miembro de honor de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, Sociedad Cubana de Derecho Procesal, y le fue conferida la Orden de Mérito del Poder Judicial de Guatemala por acuerdo pleno de la Suprema Corte de Justicia de ese país. En cuanto al doctor Fernando Tenorio Tagle, es doctor en investigación por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Obtuvo el título de máster en Justicia Penal y Criminología Crítica por el Instituto de Investigaciones en Defensa Social de las Naciones Unidas en Roma. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador nacional desde el año de 1991 por el Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente se encuentra en su segundo periodo consecutivo. Es profesor investigador de tiempo completo, titular C en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el Departamento de Derecho. Imparte las materias de Criminología y Derecho Penitenciario. Es coordinador de investigación en el área de Derecho y Control Social. El doctor Fernando Tenorio Tagle ha impartido clases de posgrado en Criminología Crítica, Política Criminal, Metodología de la Investigación, Taller de Investigación y otras en instituciones de reconocido prestigio, entre los que destacan el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, donde he tenido el honor de escucharlo y donde no se hace más que hablar bien de él, y otras 12 universidades autónomas de las entidades, como es la de Baja California, la de Campeche, Coahuila, Sinaloa, Ciudad Juárez, Zacatecas, Tabasco y, por supuesto, esta Universidad Nacional. Ha sido profesor también de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido profesor invitado como sinodal en el proceso de selección de profesores de tiempo completo en la Universidad de Buenos Aires. De igual manera, ha sido conferencista invitado en diversas universidades y foros del país y del extranjero, y ponente en diversos congresos nacionales e internacionales, entre las que se encuentran la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, la Universidad de Cádiz, la Universidad de Málaga, el Instituto Nacional Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, la Universidad de Bolonia en Italia, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Paulista de Sao Paulo, en Brasil, y el Instituto Carioca de Criminología. Muy bien, pues le cedo la palabra al doctor Jorge Bittker. Gracias, muchísimas gracias. En primer lugar, un agradecimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México, que me invita, no creo que por primera vez, pero en todo caso estoy contento de volver a visitarlo. En segundo lugar, alguna advertencia. En el programa figura víctima del sistema penal. Una advertencia para mí feliz, en el sentido que yo no voy a hablar de eso, voy a hablar de víctima y sistema penal, pero me he puesto a pensar mientras he escuchado a todos los demás expositores anteriores, y creo que no vendría de mal hacer un estudio sobre víctima del sistema penal, no y sistema penal. En tercer lugar, les aclaro, yo no soy más presidente del Tribunal Superior de Justicia. Lo fui hace muchos años, ya ni siquiera me acuerdo cuánto, de tal manera que ahora soy
buen jubilado que vive de otras cosas y no tanto de las clases en la academia ni del orden jurídico. Yo por eso mismo, precisamente, no me voy a proponer repetir todo aquello que desde los años 90 aproximadamente se ha escrito acerca de la víctima y el sistema penal, menos aún repetir aquello que conduce a reconocer derechos de la víctima en el sistema de persecución penal. Antes bien, me propongo examinar las novedades que propone, en principio, la jurisprudencia penal, principal creadora del papel que desarrolla hoy la víctima del proceso penal. Quiero recordar previamente, casi como confesión de culpabilidad, como atribución de mea culpa, que yo fui el iniciador en mi país y quizás también en lengua castellana de la corriente que condujo al ofendido por un hecho punible y a sus sustitutos ocasionales a ganar terreno en la persecución penal, no solo mediante un artículo que escribí también allá por el siglo anterior, La víctima y el sistema penal, que por esos años pretendió corregir el papel de la víctima en el proceso penal, en ocasiones negada y en otras limitada a la acción reparatoria, sino incluso mediante el libro con el mismo nombre que compaginé y en el cual pretendí instruir al derecho procesal penal de lengua castellana con los mejores desarrollos que en ese momento constituían una moda en el derecho continental europeo, sobre todo en el derecho alemán. Varios años más tarde, eso me fue recordado y me fue imputado en forma crítica precisamente por un profesor de Derecho Penal, amigo mío, con motivo de la exposición de este profesor crítica del derecho penal de nuestros días. Me parece que para exponer el tema en su visión actual, nada mejor desde el punto de vista didáctico que la metáfora de un caballo y de un jinete que escuché en una reunión casi informal convocada para estudiar el tema. Una metáfora, a mi juicio, sin par. Ella consta de un caballo cuyo nombre, vamos a ponerle un nombre, persecución penal, cuyo jinete, conductor principal, se llama fiscalía, y cuya mujer en ancas, nosotros le llamamos en la Argentina China, como compañera del gaucho precisamente, cuya mujer en anca se denomina víctima u ofendido por el delito como descripción más genérica, pero no exhaustiva. En efecto, como se dijo, la persecución penal es un caballo o una yegua, da lo mismo, que entre nosotros dirige hacia su destino un jinete principal en los delitos de acción pública, la Fiscalía. Esa es también la razón por la cual toda persecución penal importa la necesidad de organizar un departamento estatal, se lo llame como se lo llame. En general se lo llamó Ministerio Público Fiscal entre nosotros y en lengua castellana, oficio que sigue el ejemplo del derecho continental europeo. Empero, además, existe otro interesado en cabalgar en conjunto con la Fiscalía. Es el caso del ofendido por el delito, la víctima, en algunos casos el sustituto de la víctima, piensen en la muerte de la víctima, por ejemplo, al que algunos reglamentos le permiten subirse al caballo de la persecución penal pública para ser llevado en anca como monta la china de un gaucho. El problema se manifiesta en toda su extensión cuando el jinete principal decide no cabalgar más. Cuando el gaucho se baja del caballo, y ello puede suceder en diferentes momentos del procedimiento. Al comienzo, cuando la Fiscalía no tolera la noticia criminis, durante la investigación preparatoria, cuando la Fiscalía requiere del juez el archivo de la causa o el sobreseimiento del imputado si existe una persona individualizada a quien se le atribuye el delito de acción pública que constituye el objeto de esa causa,
Al culminar ese primer periodo procesal, con el mismo requerimiento, porque la Fiscalía entiende que no debe acusar, o incluso durante el debate, al finalizar, cuando la Fiscalía, a mérito de ese debate, requiere la absolución. Es claro que, cuando el jinete, la Fiscalía, desciende del caballo, no le ofrece las riendas a quien lo acompaña y, por tanto, la llamada China queda en ancas de persecución penal nuestro caballo, pero el caballo carece de conducción. El problema consiste en conocer si la llamada China debe bajarse del caballo cuando su gaucho no prosigue, esto es, al descender el jinete principal, o puede montarlo y proseguir la marcha en busca de una decisión judicial que dé satisfacción a su pretensión, como, según la opinión de algunos, resultaría justo en virtud de reglas generales y básicas sobre el acceso a la justicia, contenidas incluso, según ellos, en las convenciones regional y universal sobre derechos humanos. El artículo 8, número 1 de la Convención de Derechos Humanos vigente en América, y la universal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14, número 1. Para mí todo lo dicho revela una imaginación y una capacidad didáctica fuera de todo cálculo y un acierto básico, pero mal que le pese a los sostenedores de esta metáfora, todavía falta decidir si puede tomar las riendas la China inmediatamente, sin gaucho que la acompañe, para conducir a persecución penal hasta su objetivo final, la sentencia penal posterior al debate, y no cualquier sentencia, sino una de condena penal. Presumo que los imaginativos sostenidos de metáfora tan valiosa opinan que sí, pues incluso ejemplifican de la mano del recurso contra la sentencia final que no acogió la pretensión condenatoria de la víctima. Yo, que soy menos imaginativo que ellos, pretendo que la China, si es justa, difícil, ¿no es cierto?, la acción de desencillar del jinete principal, esto es, si un tribunal considera injusta la prosecución de la persecución penal, no siga adelante, sino que acompañe a su gaucho. Ello veda el camino a la última estación por una decisión del teórico señor de ese camino, el tribunal, todo para ahorrarle esfuerzo al caballo y evitar el congestionamiento del camino ciertamente estrecho del procedimiento penal en relación al número de caballos que pretenden transitarlo. Mi opinión en principio no pretende ser crítica, sino promover una aclaración sobre los límites de la persecución penal, pues parte de una mera suposición que precisa una afirmación final para fijar posición. De este ejemplo tan didáctico, extraigo como enseñanza que es correcto afirmar el derecho de cualquier persona a que, no solo de la víctima, si acude ante un oficio judicial, este oficio judicial trate su pretensión y la conteste positiva o negativamente. También el querellante, es decir, la víctima ejerciendo la acción penal, tiene ese derecho, pero el derecho no involucra uno más amplio al desarrollo de todo un procedimiento penal sin que los jueces competentes para determinadas decisiones puedan, conforme a la ley, responder a su petición negativamente, vedándole conducir a persecución penal nuestro caballo hasta la estación final. No me parece que exista ninguna prescripción legal de carácter superior, de derecho internacional o de derecho constitucional, que vele explicarle a quien querella que el hecho descripto no es punible, según los elementos que integran esa descripción, verificados por el tribunal, con lo cual el procedimiento penal carece de uno de los presupuestos para su apertura, y que por ello no se va a abrir la vía judicial del procedimiento o del juicio penal. Lo mismo ocurriría en el procedimiento de derecho privado, civil y comercial, si la demanda pretende, por ejemplo, un objeto prohibido,
como contraer un segundo o tercer matrimonio a quien ya está casado y no se ha divorciado y la esposa aún vive, aunque la pretensión estuviera fundada en costumbres distintas a las de nuestra ley civil, respetable todas esas costumbres como son respetadas las distintas religiones en un ámbito de libertad. Así como hay acciones prohibidas, reclamar el divorcio vincular cuando no estaba permitido, en mi país por muchos años no estuvo permitido, hasta fines de la centuria anterior, en el sentido que no pueden ser objeto de una actuación judicial, así también existen pretensiones penales injustas y no admitidas, como las fundadas en hechos que no son punibles por alguna razón. Tampoco existe la prescripción legal alguna que le impida al tribunal competente para la apertura del juicio rechazar esa petición, es decir, la acusación, porque no resulta seria, suficientemente fundada, acusación que, como acto procesal, es absolutamente necesario para seguir transitando con persecución penal el camino del procedimiento judicial y claramente sometida a ciertas condiciones que incluso abarcan la seriedad de su fundamentación. Y por supuesto, no resulta inicuo el hecho de que la sentencia final, a contrario de aquello pretendido por el particular damnificado, la condena, culmine el debate con una absolución pronunciada por el tribunal o con una condena más benigna que la pretendida por los acusadores, sean estos públicos o privados. En estas decisiones previstas por la ley para la oportunidad correspondiente, anida la contestación al ejercicio del derecho de acudir ante los tribunales del que es portador toda persona humana, nosotros le llamamos normalmente capacidad de derecho. En definitiva, cabe recordar que, como lo dice un aforismo conocido, al derecho de pedir, el poder de decidir. Nadie tiene derecho a eliminar estos controles periódicos que establece la ley procesal penal con varias finalidades, entre ellas evitar que innecesariamente progresen y lleguen a juicio asuntos poco serios o de los que, de antemano, puede predicarse que no conducirán a una sentencia condenatoria y a una pena. El problema que tratamos siempre se ha presentado de modo unilateral. La Fiscalía, perezosa, inútil, como todo organismo burocrático, responsable de la impunidad, hubo algunas palabras acá sobre ello, o al menos de la falta o falla de una persecución penal eficiente, y el ofendido, una especie de adalid justiciero que suple su inactividad. La presentación del problema entre nosotros corre totalmente a contramano de una cuestión idéntica en el derecho comparado, solo que daba vuelta, al revés, y esta contraposición constituye la primera paradoja de nuestro problema. En Inglaterra, por ejemplo, y calculo que para todo el derecho anglosajón, no soy un experto en ello, el verdadero problema para el órgano estatal de la persecución penal, que en verdad es genéricamente la policía, consiste en lograr el concurso de la víctima para exponer la elección de su derecho en el debate ante el jurado. La policía, órgano estatal que conduce regularmente la persecución penal en Inglaterra, no abriría un juicio ante el jurado si no obtiene anticipadamente el concurso de la víctima. Si el ofendido no desea comparecer, sobre todo en el juicio, para apoyar a la persecución penal, por razones que acá no cabe ni definir ni criticar, es seguro que ello determina el final de la persecución penal. Y allí la primera paradoja. Nosotros, preocupados por la holgazanería del fiscal, que pretendemos jurar con la actuación de la víctima. Ellos, preocupados por la falta de apoyo de la víctima a la persecución penal, que ante el tradicional sistema de acusación personal privada pretenden curar con un órgano público que auxilie al acusador particular, con la policía o más recientemente con una suerte de fiscalía para ciertos delitos que yo los menciono como demasiado público.
Me refiero al director de la persecución penal pública, que es una pequeña fiscalía existente actualmente en Inglaterra. Yo mismo creí originariamente, como otros, que la participación de la víctima se justificaba no tanto por su derecho a obtener satisfacción a una pretensión fundada en un derecho propio, el derecho al castigo, sino antes bien como un método para desperezar la modorra burocrática del oficio estatal encargado de la persecución pública, en cuyo poder se hallaba la importancia y tarea estatal de descubrir la verdad y perseguir penalmente. Alguien me hizo notar, no hace mucho tiempo, ya hablé sobre ello, que ese fue precisamente mi error, que el libro sobre los delitos y las víctimas, o mejor dicho, con comienzo en él, había desencadenado una tendencia político-criminal con final de neopunitivismo. Tengo que aceptar mi error político, pues nunca imaginé tamaño desarrollo, pero quiero recordar que, conforme al sistema, según vamos a ver más adelante, yo siempre pensé que la participación del ofendido, o siempre pensé a la participación del ofendido como accesoria a la pretensión penal estatal, y más aún, cuando intenté darle importancia básica por aquello de que los bienes jurídicos tienen portadores de carne y hueso, con ciertos derechos sobre ellos, casi siempre disponibles para el propio portador, inclusive la vida, solo creía auxiliar al autor para que no sufriera el sistema penal más allá de lo razonable y para poder reemplazar la pena por otro tipo de soluciones. Hoy en día, la tendencia parece ser contraria. El autor debe sufrir el sistema penal y su consecuencia, aunque ellos resulten en el caso irrazonables como reacción. Para ello, definir a la víctima como sustituto procesal que suple la inactividad de la Fiscalía y conduce al inculpado a juicio y a condena cuando el titular de la acción abandona la persecución penal, antes bien la ejerce en favor del acusado, es la meta de una afirmada autonomía de persecución de la víctima declarada para punir en casos en los que el jinete principal, volvemos a la metáfora, se baja del caballo. Acá les recomendaría leer, ustedes no los tienen posiblemente, varios fallos de mi país que piensan esta situación. Por lo contrario, la intervención del ofendido no representa más a una rueda de auxilio para el imputado. También acá en nuestro país hay el libro sobre ello, el libro de Gustavo Vitale. Esta advertencia y este arrepentimiento político nos va a conducir, como de la mano, a la segunda paradoja. Todas las decisiones judiciales de esta tendencia conocida, internacionales o nacionales, la Corte Suprema o de tribunales locales, provinciales o nacionales de mi país, hacen pie en los derechos humanos, antes bien en las convenciones universal y regional sobre derechos humanos que anteriormente cité, y se aferran a ellas para concluir en favor de la víctima y en contra del imputado en persecuciones penales obligatorias hasta su final, por inconsistente que ellas sean material o temporalmente, y peor aún, a pesar de la anulación de ciertas reglas de principio del sistema penal tradicionalmente concebidas en beneficio del imputado y reconocidas en esas mismas convenciones como el derecho a la duración razonable de la persecución penal, para acudir a un ejemplo por demás trillado. Así, los derechos humanos de la víctima interferirían con los relativos al imputado, en realidad habrían sido concebidos en contra de aquellos atribuidos al imputado, de modo tal que su pretensión punitiva debe ser atendida siempre, aun cuando la ley la categorice como pública y el Estado no la asuma como razonable. Uno puede comprender que en caso de violencia sistemática y extendida a gran escala, tanto en el tiempo
como respecto de las personas, de derechos humanos básicos, como la vida y la integridad física, por hechos atroces, repetidos sistemáticamente e indiscutiblemente gravísimos, de gran poder ofensivo, cometidos por funcionarios estatales en cumplimiento de un mandato, se enjuicie una ley de autoamnistía y se predique de ella como excepción que solo intenta cubrir crímenes imperdonables de los funcionarios estatales que el Estado que los unge procede a perdonar, para no aplicar en la ocasión. Por ejemplo, el caso Barrios Altos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero hallar fuera de toda medida la explicación de ese resultado en una suerte de fundamentalismo penal, rasgo característico del neopunitivismo, que erige a la pena y a la persecución penal, esto es, al poder penal del Estado en un absoluto, radicalizando su funcionamiento como única y necesaria solución de un conflicto. De última ratio de la política social, la víctima ha pasado a ser una prima donna o una sola ratio de ella. Máxima expresión, o la víctima y la pena, ha pasado de última ratio a ser prima donna o sola ratio de ella, máxima expresión de una medicina, al fin hallada por el hombre, ojalá, que todo lo cura, como yo lo he dicho antes de ahora, sanalo todo de todo problema social. De ello se puede deducir, para nuestro apunte, que todas las defensas opuestas a la persecución penal y a la condena parece que se tornan ilegítimas frente a los derechos de las víctimas. He allí la segunda paradoja. Los derechos humanos, desde antiguo concebidos en materia penal como freno y límite para la persecución penal estatal y como razón de ser de su existencia legislativa, incluso universal, han involucionado hacia la despreocupación por ellos y frente a la medicina restaurativa de la pena, gracias a una suerte de mesianismo penal de los organismos internacionales y nacionales cuya función es proteger a aquellos derechos humanos y de las organizaciones no gubernamentales cuyo objeto es precisamente su custodia. Todo ello en homenaje a las víctimas. A tal involución se la denomina bilateralidad. Las víctimas poseerían incluso los mismos derechos y garantías que el sospechoso, que el autor y quizá que el penado, a pesar de que las situaciones por las que ellas y ellos atraviesan, por lo tanto, la adjudicación de derechos y de garantías a cada posición, de manera evidente, no son parangonables. Por ejemplo, piensen en nula pena sin ley previa, en el estado de inocencia, en el indubio de pro reo, en el nemo tenetur. Ni siquiera son comparables estas situaciones. Para colmo de males, la base legal de la fundamentación de la famosa bilateralidad solo está constituida por una lectura ligera, a mi juicio, de los textos de las reglas mencionadas que, en el caso de los jueces profesionales, orilla, según mi criterio, con el delito de prevaricato. Invito a quienes están preocupados por el tema a leer esos textos, pero con cierta atención. En unos casos el texto solo quiere introducir remedios inmediatos para lesiones manifiestas de rango superior, por ende, sencillas de observar sin mayor acopio probatorio, con el fin de restituir o reparar el derecho básico afectado lo más pronto posible, como sucede, por ejemplo, para no discutir más, en el habeas corpus y en el amparo. Y en otras el texto no dice más que el derecho de demandar ante los órganos judiciales aquellas pretensiones que quien las invoca cree admisibles jurídicamente, fundadas en derecho que la ley, según él, le concede. De manera alguna existe una suerte de derecho constitucional, como han dicho algunos, a la punición, menos aún en cabeza de la víctima. Y este cambio de sistema, como si se hubiera dado vuelta a la media, constituye, según se verá, la tercera paradoja. Si el derecho penal, o si se quiere, el poder punitivo estatal, reposa en algún fin extraño a él, que lo justifique,
y es el único justificativo racional, pues no parte de él, sino de una valoración social extraña al derecho penal. Esta justificación es el evitar la venganza particular, principalmente la venganza del ofendido. Históricamente, el peculiar sistema de solución de conflictos de los germanos, una vez desaparecida la influencia principal y directa del imperio y del derecho romano, consistía para cualquier materia jurídica de las que hoy a las que hoy escindimos, vale entonces para aquello que hoy sería derecho privado y derecho penal al mismo tiempo, en enfrentar a un ofensor y ofendido que, si no se avenían contractualmente a vivir en paz, comprometiéndose recíprocamente en un contrato que fijaba las obligaciones recíprocas de uno y otro, el hecho inicial precisamente constituía la pérdida de esa paz. Estas personas reñían o combatían entre ellos de múltiples maneras y formas hasta llegar al combate físico para determinar un vencedor y un vencido, esto es, quién conservaba la paz comunitaria y quién la perdía. O los dos se venían con ciertas reglas previstas entre ellos para conservar la paz, ambos la paz comunitaria, o por el contrario, uno ganaba y el otro perdía y era expulsado, no era amparado por esa paz comunitaria. El sistema debió ingresar en un cono de sombra, una vez que acentuó la desigualdad, el mayor poder de unos sobre otros. Hoy, por ejemplo, sucede algo parecido con el derecho privado y por ello el derecho busca, el derecho laboral, por ejemplo, formas de restablecer la igualdad para el litigio. Es por ello que los relatos de la Inquisición inicial en el continente europeo, con la creación del Estado-Nación, hablo del siglo XIII aproximadamente, no trasuntan otra cosa que un hálito de liberación de la injusticia y del poder de quienes entonces lo ostentaban. Como siempre, los sistemas imaginados por nosotros, por los seres humanos, y aplicados por el hombre para trascender hacia la paz social, acaban por desgastarse y mostrar, decimos en mi país, sus hilachas. ¿Cuál sería el remedio? En primer lugar, transferir el poder a una única persona y legitimar ese poder en cabeza del monarca, quien había triunfado en su lucha contra el poder feudal, a quien por definición se creía justo y a quien ese poder, nace allí la pena estatal en una organización social totalmente diferente a la anterior, le servía como medio de conservar su soberanía sobre los súbditos, razón por la cual el primero de los delitos fue el delito de lesa majestad. Se puede leer en este caso a un más que jurista, sociólogo de nota como ha sido Alejandro Barata, en Viejas y Nuevas Estrategias en la legitimación del derecho penal. En segundo lugar, variar el sentido de la aplicación del poder punitivo, esto es, construir el fin de la pena alrededor del intento de evitar la guerra entre los súbditos, de impedir la venganza y conservar la paz del rey, la paz estatal, ya no la paz de la comunidad, y para ello erigir la verdad, correspondencia con la realidad, en fuente y sinónimo de toda justicia. Allí de esto habla un libro que está editado en este país, precisamente Foucault, La verdad y la forma jurídica. Esa revolución social, política y jurídica a la que desde el derecho penal llamamos Inquisición, gobierna todavía hoy el sentido del derecho penal entre nosotros. De allí que los particulares, en especial el ofendido, cualquiera que sea la definición de ofendido, no pueden gobernar a su gusto y paladar el poder penal del Estado, ni la pretensión penal que sólo corresponde, como jinete principal, al Estado por intermedio del órgano estatal predispuesto por la ley para ello. De allí que cuando ese jinete desciende del caballo y desencilla,
también baje el ofendido su sustituto y que solo obligándolo a subir de nuevo para retomar el camino de la persecución penal, puede el ofendido acompañarlo en ese camino en ancas de ese caballo. Entonces, cuando la ley procesal penal, ante la desaveniencia entre jinete principal que desensuilla y su acompañante, que desea ensillar de nuevo para proseguir, regula un cierto método o mecanismo para resolver el entuerto por un tribunal, no hace otra cosa que conceder al ofendido una instancia ante la cual conduce su queja. Se puede juzgar al remedio como políticamente deficiente y proponer otro control distinto, pero mucho más allá no se va a poder ir. La ordenanza procesal penal alemana contiene un remedio relativamente logrado, básicamente idéntico, en comparación con otro, la demanda para obligar a la Fiscalía a sostener la acción penal pública. La víctima puede reclamar en un primer momento por una suerte de recurso jerárquico válido para cualquier organismo de la administración, la prosecución de la persecución penal y la promoción de la acción pública por acusación frente a los superiores del fiscal actuante, y en segundo lugar, la víctima que ha denunciado el hecho posee un recurso ya jurisdiccional ante un tribunal especial, por intermedio del cual es posible obligar a la Fiscalía a promover la acción penal pública, una suerte de amparo contra la decisión de la Fiscalía o de la Administración, en este caso del Ministerio Público organizado verticalmente. En mi país existe la moda de demandar por inconstitucional cualquier ley del Congreso de la Nación para que no se aplique, por supuesto en interés de aquel que debe aplicarse, y este problema en la autonomía de la víctima no ha escapado a esa moda. Yo creo que nuestro sistema penal es hijo del origen que antes establecimos y de los fines políticos y sociales fijados, como les dije, hace más de 700 años. Él solo constituye un remesón del terremoto que significó su nacimiento revolucionario, remesón ocurrido entre los siglos XVIII y XIX con el advenimiento de la Ilustración, pues allí la ley penal, pese a conservar y perfeccionar el sistema, pasó a ser la carta magna del imputado, o si se quiere, del delincuente, al regular todas las limitaciones y fronteras que hoy conocemos para perseguir penalmente, para punir y para ejecutar la sentencia de condena. Nadie ha sostenido, ni se va a animar a sostener en el futuro, que ese sistema, cuyo núcleo es el jinete principal, la Fiscalía y su caballo, sea lesivo de pactos internacionales sobre derechos humanos. Al respecto, resulta posible pensar políticamente, desde de lege ferenda, que una ley penal futura traslade la persecución penal al ofendido en ciertos supuestos especiales, como en el que se produce cuando la ley autoriza a la Fiscalía a prescindir, en ciertos casos y bajo ciertas condiciones, el principio de oportunidad de la persecución penal oficial. Pero aún allí, la pretensión del ofendido insistente debería quedar sometido a todos los controles que la ley procesal penal establece para evitar persecuciones penales injustas por irracionales. Por ejemplo, no se puede abrir juicio sin tornar al menos plausible la condena del autor, ya sea por debilidad de la misma persecución penal o por acción del propio imputado, las llamadas excepciones. Y allí expuesta la tercera o la cuarta paradoja, un sistema penal establecido por ley que en origen se edificó mediante la expropiación de derechos de reacción contra el injusto, como acostumbra decirse, que en el sistema precedente pertenecían al ofendido, se ve conducido casi sin modificación alguna en la ley penal que regula el ejercicio de las acciones, tan solo por obra de la jurisprudencia de los tribunales que aplican esa ley al destino opuesto contradictorio mediante devolución de derechos y de autonomía persecutoria a la víctima o a su sustituto procesal. Esto equivale a decir que sin modificación legal, la interpretación judicial alteró el punto de partida para arribar a un destino distinto. Algo más intelectualmente,
el propósito antiguo del derecho penal de evitar el combate ofensor-ofendido en la mayor medida posible, de impedir la venganza privada y con ello el uso de la fuerza y violencia por parte de los particulares en la mayor medida posible, razón de ser extrema de su existencia, es hoy rechazado por las modernas tendencias acerca de los derechos de la víctima a la reacción penal, o sea, a la pena, lo que equivale a decir derecho a la privación de la libertad y a la cárcel para su oponente. Y me pregunto yo también, a su muerte. Fines estos últimos redimidos por los sostenedores de la autonomía en cabeza de los ofendidos. Permítame 2 minutos más. Me pregunto, ¿cómo se ve tamaña evolución ya no desde el punto de vista de la víctima, sino antes bien desde la atalaya de un observador objetivo preocupado por el resultado material del cambio paradójico? Desde este punto de observación, la cosa en principio no ha cambiado materialmente. A lo sumo, se ha agravado por el procesado, como muchos otros ámbitos del derecho penal actual. Ahora ya no tiene un acusador a su frente, sino en el mejor de los casos, la posibilidad de 2 o más acusadores a quienes contestarle. Para resistir con éxito la pretensión de ejercer el poder penal, yo me pregunto, ¿sigue siendo estatal en el caso de los autonomistas? Ahora debe vencer a ambos intereses, uno de los cuales, el representado por la Fiscalía, continúa limitado por el enrejado que trazan los principios de objetividad, imparcialidad, y lealtad para su actuación judicial, mientras que el otro resulta totalmente abierto y por ello ilimitado, solo dependiente del interés personal de quien lo ejerce. En efecto, la llamada víctima puede perseguir, incluso inocente, porque espera un beneficio, quizá económico en el más racional de los casos, porque el procedimiento penal proporciona un medio sencillo y económico para él de obtener satisfacción de un interés que en general es de derecho privado. Así también su ánimo de persecución finaliza cuando el interés que lo condujo a perseguir penalmente resulta satisfecho o colmado, aun cuando él no coincida con el fin propuesto por la ley penal. Y de allí el problema de la primera paradoja que hemos comentado, común en el derecho anglosajón. Yo me pregunto nuevamente, ¿por qué desde esa atalaya la escena penal no ha variado de sentido pese al cambio y por lo contrario resulta en verdad más gravoso en relación a la pena y a la persecución penal para quien lo soporta? La respuesta es sencilla. Los autonomistas tienen una pequeña trampita. Ellos denostan la mera respuesta oficial, no creen en el jinete principal con su china en anca, fiel a él, y así le conceden a ella autonomía para querellar y acusar, aunque el jinete haya claudicado, le entregan las riendas del caballo de la persecución penal al llamado querellante. Sin embargo, ellos se cuidan de concebir al querellante como autónomo y determinante cuando él decide no acudir al procedimiento penal, no transitar ese camino y no acudir a la pena para solucionar su caso cuando él decide no comenzar a recorrer la senda de la justicia penal o no continuar por esa razón y se baja del caballo, es decir, cuando se baja la china, no el gaucho. En verdad ellos se cuidan de entregarle todo el poder de decisión penal al acusador particular, según sucede en los enjuiciamientos acusatorios verdaderos. Por ejemplo, en el derecho anglosajón aquí mencionado hace poco. Tampoco nosotros debemos temer que así suceda algún día, pues según avance esta cruzada y su desarrollo, porque nuestros partidarios de la autonomía son en cierto modo hipócritas. Representan un caso verdadero de neopunitivismo, o si se quiere, con el garbo lingüístico de un autor español, de fascinación por la pena, tal como lo ejemplifica nuestro propio juicio abreviado, eufemismo que solo intenta esconder la desaparición del juicio público para sostener una condena penal, pues no resulta válido para absolver.
Es por ello precisamente que el enorme tema acerca de si el poder penal es disponible para alguien, en particular para la víctima ofendida, que consideran reparado su daño delictivo, se reduce también para ello a unos pocos delitos llamados de acción privada en consonancia con el régimen de la acción penal fijado como excepción, delitos en los cuales la persecución penal no comienza sin impulso del ofendido y la renuncia del ofendido a su facultad de acción penal extingue regularmente el derecho de perseguir penalmente. Es correcto afirmar que la Fiscalía adquiere la categoría de jinete principal de nuestro caballo y que ello desplaza al ofendido a un papel secundario. La ley procesal debe regular con claridad sus facultades y no me opongo a que ella establezca consecuencias del obrar discordante del ofendido en el procedimiento respecto de las decisiones de la Fiscalía. Resulta razonable que, si rige el principio de legalidad en la persecución penal oficial, el ofendido posea mecanismos para provocar su control judicial cuando la Fiscalía, según su opinión, se aparta de ese deber. De tal manera no me opongo a que quien pretenda acompañar en la Fiscalía en la persecución penal recurra ante algún tribunal la desestimación de la noticia crimini o el sobreseimiento requeridos por la Fiscalía cuando ella, a mérito de su fundamento, resuelve no proceder o no acusar o cercena el procedimiento penal antes de su mayoría de edad. Por supuesto, tampoco me opongo que, en este caso, la decisión judicial adversa a esa Fiscalía sea ejecutable de la manera prevista por la ley. No creo que tal falta de oposición genere un caso constitucional, como se sostiene en mi país, sobre la base del artículo 120 de la Constitución Nacional, que instituye un Ministerio Público independiente, pues como su texto mismo lo expresa con evidencia, la autonomía del Ministerio Público no empece a su control ni a la coordinación de su labor con el papel que cumplen otras autoridades de la República, en este caso los tribunales. Para terminar, párrafo aparte merece el recurso del querellante contra la sentencia que lo agravia, ya porque él ha requerido la condena y el Tribunal de Mérito absuelve al inculpado, o bien porque la condena resulta inferior a su requerimiento. Se comprenderá que para mí ello no va a representar dificultad alguna, porque yo tampoco admito el recurso de la Fiscalía en este caso. Varias reglas de principio se oponen, dicho muy sintéticamente, porque me han avisado que se ha cumplido la hora, varias reglas se oponen a este recurso. En primer lugar, la que impide al acusador una segunda o múltiple posibilidad de poner al acusado en peligro de soportar una pena, ne bis in idem o prohibición del double jeopardy en el derecho anglosajón, la que para tornar posible el recurso del condenado prohíbe también la reformatio imperius si a esa regla como corresponde se le adjudica un valor material y no tan solo un valor formal, la que establece por fin el juicio por jurado, por ejemplo en mi país, y sus instituciones procesales opuestas por principio a un segundo o ulterior juzgamiento en disfavor del acusado, cualquiera que sea el error del primero. Y aquí sí nos sirve el modelo anglosajón. Y en fin, la que establece el derecho del condenado a impugnar la sentencia condenatoria, a mi juicio impracticable si la ley común concede también un recurso al acusador. Quiero advertir por último que en mi postrer trabajo legislativo me pareció racional y prudente efectuar una excepción, dar un recurso al acusador, pero solo cuando él puede demostrar que la sentencia favorable al acusado fue obtenida por intermedio de la comisión de un delito doloso, por ejemplo, el prevaricato, o mediante cohecho, amenazas o coacción de o contra alguno de los jueces, también de jurados, o testigos o peritos. Esto es, cuando el vicio es idóneo para invalidarla como acto jurídico, siempre y cuando, como dije, el acusador pueda verificar como condición de procedencia de su recurso excepcional la existencia del delito doloso, aunque no le resulte posible perseguir a sus autores y partícipes por razones fácticas o normativas. Se me ocurre
resumir todo de la manera siguiente. Con el ninguneo y la exclusión de la Fiscalía en los delitos de acción pública, sin disposición legal alguna que lo autorice, por lo menos en mi país, le sucede a los autonomistas algo similar a lo que le ocurriría a quien pretendiera incluir a la Fiscalía en la persecución penal de los delitos de acción privada, muy pocos, sin regla autorizante alguna. El reino del revés, una canción muy linda para niños conocida de la poeta y música María Elena Walsh, produce en ocasiones alguna claridad. Resulta ciertamente difícil, por no decir casi imposible y muy peligroso, pretender cabalgar en un caballo ajeno, sin el permiso, más aún contra la voluntad de quien lo posee y cuida, en pelo y sin rienda. Este es el imposible que indica, en verdad, un risueño fallo de minoría de un colega en mi país y lo que puso de manifiesto otro colega con todos los ejemplos prácticos casi risibles que acá por tiempo no puedo repetir, que enumeró en la exposición final del encuentro de juristas, revelado en un comienzo en forma de preguntas para los bilateralistas, para los autonomistas. A la manera de Sebastián Soler, en su disputa con otro gran jurista argentino que se llamó Alfredo Orgaz, fue presidente de la Corte Suprema, sobre la incapacidad civil del condenado a pena privativa de libertad, yo tengo la impresión de que, a la vista de los resultados, el protagonista por antonomasia del procedimiento penal y de la pena, quien lo sufre a ambos, rogaría para que no saquemos en el futuro conclusiones tan ligeras de las constituciones y de los pactos internacionales nacidos para protegerlo a él. Como dice el autor citado en un comienzo de este párrafo, el personaje clamaría que lo amáramos un poco menos. A la manera en que se despiden los músicos, muchísimas gracias por vuestro silencio y por vuestra atención, y mis disculpas a la mesa por haberme excedido en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Mayer por su interesante plática y cedemos rápidamente la palabra al doctor Fernando Tenorio Tagle. Jorge, muchas gracias. Sí se escucha, ¿verdad? Sí. Buenos días tengan todos y agradezco también mucho al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a doña Patricia aquí presente con nosotros por esta invitación. Y pues yo voy a hacer otra observación, como la que hizo don Julio Mayer, porque yo sí voy a hablar de las víctimas del sistema de justicia penal, ¿no? Entonces ahí, para que quede completo el programa ya preestablecido. Es una preocupación constante todo esto. El apelo a las víctimas, el explicitar los derechos que previamente ya contenía, pero ahora están explicitados. Y las razones son más que evidentes, y no en una cuestión como la mexicana, sino mundialmente hablando. En una reciente investigación que termina a principios de este siglo, que se intituló Ciudades Seguras, hicimos un análisis comparativo aplicando un instrumento sobre la cifra oscura de la criminalidad para saber qué tanta impunidad había realmente a este respecto y qué tanta criminalidad se verificaba en ciudades tan diversas, en el caso mexicano, como fueron esta capital del país, la ciudad de Campeche, la ciudad de Tlaxcala y la ciudad de Querétaro. Tenían historias muy distintas, antecedentes mesoamericanos, otras no, fundadas en la colonia, con opciones políticas distintas en sus gobiernos, de izquierda, derecha, de centro, alianzas políticas, en fin, PRI, PAN, PRD, etcétera. Y los resultados fueron exactamente iguales, lo cual nos sorprendió muchísimo. Y el resultado es el siguiente, que lo transmito con mucha rapidez. La criminalidad que realmente se va verificando, denúnciese o no se denuncie esta, y descontando siempre tráfico de drogas, armas y personas, es equivalente a un número que va entre el 20 y el 25% de su población. Al año se comete ese número de delitos.
Esto me permitió exponerlo en un congreso en algunas ciudades españolas y resultaba que los datos eran iguales también en ciudades y en países dentro de la Unión Europea. Me parece que en Brasil también, me parece que por ciudad y por país. Y de repente Costa Rica brincó y dice, nosotros estamos 2 puntos arriba de los datos que tú estás mencionando, ¿no? Entonces está entre el 20 y el 27% de su población. Después, cuando esto fue transmitiéndose más ampliamente, en el cierre de esta investigación contribuyó con nosotros un colega que fuera mi director científico en los años 80 en Roma, que es Massimo Pavarini, y empezamos a analizar los ámbitos de impunidad, que es la preocupación aquí presente. Y ciertamente, contando la criminalidad que llamamos aparente, que es la denunciada, las cifras oficiales, pues la impunidad, la media mundial es 95%. ¿Sí? O sea que solamente hay el 5% que se persigue, se ejecuta, se sanciona, se condena, ¿no? Se resuelven los casos por parte del sistema de justicia penal. Pero si ponemos la criminalidad, la cifra oscura de la criminalidad, es decir, la criminalidad real, entonces los datos crecen considerablemente y esto llega a ser 99.5% mundialmente hablando. ¿Sí? Es decir, que solo 0.5% es capaz el sistema de justicia penal de resolver. ¿No? Ahora, en Italia, que ha trabajado valorativamente muy bien, ha podido hacer una investigación sobre la cifra oscura en la materia de tráfico de drogas, ¿no? Y bueno, los datos han resultado ser bastante ilustrativos para esta cuestión también, porque en Italia, con una población de próximos 60 millones de habitantes, la cantidad de transacciones ilegales sobre narcóticos llega a ser 1 millón diariamente, ¿no? Lo cual significa agregar a todo esto 365 millones de delitos, y con lo cual la impunidad crece a 99.999%, ¿no? Es decir, que el sistema penal solo tiene la posibilidad de enfrentar una milésima parte de un 1% de la real criminalidad que se está verificando. Entonces, claro, ante esta presencia, pobres víctimas, ¿no? Quedan impunes normalmente, ¿no? Sus autores quedan impunes. Ahí, ya. Esta es una cuestión bastante problemática y se entienden las razones por las cuales esto sucede. Para poder desprender alguna probable explicación sobre estas cuestiones, pues me permití leer una vez más el artículo de mi profesor Massimo Pavarini, que me permití traducir y publicar en el Instituto Nacional de Ciencias Penales en la revista Intercrímenes en el año 99, en el cual hacía 2 observaciones bastante importantes. La primera, que pues al cierre del siglo todo el mundo en sus disciplinas, en sus propias actividades, hace cuentas de qué hemos hecho durante este siglo, los arquitectos, los poetas, los criminólogos también, ¿no? Y hubo 2 compilaciones en Europa, publicadas en Inglaterra por la misma editorial, Sage, una que coordinó Colin Sumner y Roberto Bergali, y la otra la coordinó David Nelken, y en ella participaron muchos criminólogos, la mayoría explicitados como criminólogos críticos. Y Máximo, en este relato que estoy comentando, afirmaba que sentía una cierta melancolía, la cual ahí me parece que él también, y pues yo, por supuesto que también, ¿no? Porque la conclusión era, ¿qué hemos hecho en este siglo? Nada. Absolutamente nada. No de políticas y todo eso, sino del conocimiento. ¿Qué hemos explicado? Hemos dicho por qué sucede lo que sucede y efectivamente no. Y me atrevo a pensar que en el mismo ámbito, así como esta disciplina, si hacemos las cuentas reales de todas las demás disciplinas, hemos llegado a describir muy bien la realidad, correlacionando diversas variables, pero nunca hemos respondido a la pregunta ¿por qué sucede lo que sucede? ¿No? Al final de cuentas, o sea, la razón real por la cual está sucediendo esas cosas que nos inquietan, que nos preocupan y que por eso investigamos. Y la segunda cuestión importante fue afirmar en ese mismo artículo que deberíamos de observar de manera distinta la cuestión criminal, ¿no? Es decir, ello significaría 2 apuestas epistemológicas diferentes, una de las cuales sería utilizar una filosofía que guíe las indagaciones distinta a la que ha utilizado la criminología al paso del tiempo, y que han sido 3, el positivismo filosófico, la fenomenología y la teoría crítica de la realidad, con lo cual se sentaron 3 modelos en esta disciplina, ¿no? Y en su caso, construir otra filosofía, lo cual es bastante complicado porque nos tardaremos otras 3 vidas para poder llegar a una conclusión razonable.
Entonces la segunda posibilidad era encarar la misma cuestión criminal a partir de disciplinas distintas a las que hemos estado utilizando, como ha sido la sociología, por ejemplo, ¿no? Y consecuente con ello, pues aceptando este reto, yo me dirigí de inmediato a hacer algunas cuestiones y por supuesto que en uno de los volúmenes, homenaje a Alessandro Barata, aquí citado, en España, por la editorial Antropos, me permití hacer una inicial reflexión a cómo observar de manera distinta la cuestión criminal, pero pues no me dio para tanto. Y entonces tuve que tomar un año sabático, me fui con Máximo a Bolonia y desarrollé un último libro del cual traeré sus conclusiones y lo que ha salido después, porque seguimos preguntándonos por qué sucede lo que sucede, no alcanzamos ese nivel de explicación tan poderoso que lo necesitamos mucho, ¿no? Esto sucede en todas las disciplinas, lo repito, ¿no? Hasta los astrónomos, ¿no? O sea que la Tierra se atrae, los cuerpos se atraen proporcionalmente de acuerdo a las masas, inversamente proporcional a la distancia, como quieran, sí, ¿y por qué? ¿Quién sabe, no? Y así sucesivamente las preguntas continúan siendo, si es un constante interrogar que todos los filósofos lo acuñan ahí, ¿no? Algunos dicen, esto es lo indecible, Wittgenstein afirma que esto es lo místico, ¿no? Y que es complicado poderlo entender. Una cuestión importante de esta investigación para hacer una nueva ruptura epistemológica en mi campo, en mi disciplina, fue analizar la violencia, porque lo que realmente preocupa es esta, la violencia, sus orígenes, las razones por las cuales esta se desata y que entonces victimiza a las personas. Y me parece que un referente obligado a este respecto no deja de ser el señor Walter Benjamin, que escribió un artículo en 1921 que se intitula Para una crítica de la violencia, y muy sintéticamente afirmaré su conclusión, diferenciando violencia mítica de violencia divina, que no tiene sentido hacer un seminario sobre eso ahora. La violencia es el poder que crea el derecho y se convierte en aquel poder que lo conserva. Así sintéticamente dicho. Es decir, la violencia, una vez que crea el derecho, muta como una violencia conservadora para conservar ese orden que ha construido. Y eso es lo único que importa, ¿no? Esto me permitió en alguna ocasión afirmar, pues el derecho penal es indudablemente, que aquí he visto que hay una convergencia, el derecho penal es la fuerza que sostiene un pacto político, ¿no? Ahí está. Solo que, si somos un poco acuciosos, dada esta impunidad que se ha señalado, o sea que al final no se hace nada o no se alcanzan los resultados esperados, a pesar de que secretarios, jueces y todo estén tecleando en los ordenadores, no se alcanzan las conclusiones adecuadas, a pesar de que las cárceles tendidas no se alcanzan las conclusiones adecuadas, pues entonces ello significa que el deber ser, como está escrito en el Manual de Derecho Penal de Raúl Zaffaroni, el deber ser, para explicitarlo muy didácticamente, dice, pues es el ser que no es. El deber ser es el ser que no es, ¿no? Así, simplemente. O que no es todavía, para tener alguna esperanza ahí, ¿no? Entonces, ciertamente, pues esta violencia que sostiene el pacto político no sostiene al pacto político constitucional, que este solo se convierte en un relato que encubre al pacto político real, que realmente se encuentra ahí presente. Por lo tanto, esa hipótesis de Walter Benjamin de que la violencia crea el derecho y muta como aquella violencia que lo conserva, o sea que tiene un doble carácter, un carácter creativo y un carácter conservador, pues no parece adecuada en el sentido de que no produce el derecho, sino que produce el orden, un orden el cual será encubierto por el derecho. Y eso sería una simpleza probar. El mismo Benjamin en ese relato afirmará: la violencia que está fuera del derecho, entonces calificada como ilegal y que en los temas que aquí tratamos es el crimen, ¿sí?, tiene el carácter creativo y por eso es perseguida, porque es una violencia que se opone al orden establecido, ¿no? Parece bastante razonable. Sin embargo, es posible afirmar, a través de diversas conjeturas, que hay diversas violencias ilegales que en lugar de ser creativas, se convierten en conservadoras del orden establecido. Solo someto a su consideración lo siguiente. Estaba en Italia, escuché un YouTube, que hay que estar en la tecnología, que yo no sé, me lo ponen y ¡pum! Estaban entrevistando a un chico de los guardias de autodefensas, algo así, y él afirmó una frase así:
Cuando el crimen organizado nos atacaba, llamamos a todas las instancias gubernamentales para que vinieran y nunca llegaron. Por eso nos pusimos a defendernos. Sea cierto o no sea cierto, no me interesa. El caso es que una vez que ellos empiezan a defenderse, entonces llegaron las fuerzas del orden y los desarmaron, les quitaron las cosas, ¿no? Bueno, entonces eso implicaría que las guardias de autodefensa están dentro de un ámbito de la violencia que parece creativa, en tanto que el crimen organizado está dentro de un ámbito de violencia que parece bastante conservadora, y por eso no perseguida, porque mantiene las cosas tal y como están, ¿verdad? O en la óptica del pacto político real, pues como deben de ser, ¿no? Y las van manteniendo, ¿va? Como muchísimos otros casos, pero quizás la cuestión básica, y que entonces aterrizamos esto al problema central que nos atrae aquí, que es la cuestión de las víctimas, es las investigaciones que en los años 80 también, en el año 84, desarrolla John y John Lee, en un texto ulteriormente traducido por una editorial argentina, Editores del Puerto, que se intitula ¿Qué hacer con la ley y el orden?, en donde ellos que fundan la criminología crítica, especialmente John, ahí en este documento del año 84 fundan lo que se conoce como nuevo realismo de izquierda. Y cuando esto lo hacen, desarrollan una prueba empírica, porque estas cosas hay que probarlas, bastante importante. Todos sabemos que los pobres van a la cárcel, eso está claro, ¿verdad? Eso sucede aquí, en cualquier país del mundo, en cualquier hemisferio. Los pobres son los que van a ir a la cárcel, es decir, es la clientela preferida del sistema de justicia penal. Bueno, la prueba que aquí desarrollan es que las víctimas del delito mayoritariamente pertenecen a las clases inferiores de la sociedad. Es decir, que estos segmentos sociales, los segmentos inferiores, cuyo calificativo vamos a encarar ahora, ¿no?, estos segmentos inferiores se convierten en segmentos doblemente victimizados, que es el tema nuestro aquí, porque son primeramente víctimas del sistema social imperante, porque son los inferiores de la sociedad, y después o son víctimas del crimen o son víctimas del sistema de justicia penal, ¿no? O sea, de la violencia, si quieren, legal, de acuerdo a Benjamin, o de la violencia ilegal, de acuerdo al mismo autor, ¿no? En cualquier circunstancia son víctimas de ello. La preocupación es, ¿y por qué sucede todo esto? ¿No? Entonces, hay referentes que son obligados. Zaffaroni cita recientemente a un antropólogo, René Girard, que escribió un texto que se llama La violencia y lo sagrado, y muchas otras cuestiones afines a esta, que fue el gran éxito intelectual. Y muy recientemente también Giorgio Agamben escribió un texto que se llama Homo Sacer, Poder Soberano y la Nuda Vida, ¿no? Y que se construyen referentes especialmente para nuestros temas y para el tema que aquí se trata, porque está bastante probado, y solo lo hago muy sintéticamente, de que toda la violencia sagrada en las sociedades arcaicas mutará conforme va secularizándose la sociedad, mutará como violencia punitiva. Es decir, que los sujetos que eran sacrificados en el inicio de este tipo de sociedades, ya transitando como sociedades estatales, esa misma violencia será ejercida por el sistema de justicia penal. Lo cual entonces indicaría lo siguiente, ¿sí? Los autores del delito eficientemente resueltos por el sistema de justicia penal no están ahí por haber robado, matado y más, no, sino porque asumen los sentidos simbólicos originarios de ser víctimas sacrificiales. Y entonces, si alguno de nosotros en un café, o depende de su edad, en un trago, como sea, ¿no?, platican con amistades diversas y dicen, los que están en la cárcel, que es un puñadito, al final de cuentas, pues son solo chivos expiatorios, pues es cierto, ¿eh? Lo tenemos acumulado en la memoria, pero no tenemos conciencia de por qué lo estamos afirmando todo ello. Entonces, estos vienen a ser víctimas, claro, víctimas sacrificiales del sistema de justicia penal. El problema es distintísimo, es muy fuerte, muy poderoso, va hacia muchas vertientes. Una primera es la siguiente, ¿no?, que, bueno, los textos lo podrán ampliar considerablemente. Lo más importante quizás sea, en el caso no del sacrificio, sino de la sacralidad de la vida, el Homo Sacer, pues, es que su explicitación indicaba de esta categoría, son sujetos cuya vida no tiene valor alguno.
Lo que significa entonces que dado el amplio proceso de estigmatización que se da contra las clases inferiores y que por eso son llamadas inferiores, ¿no? Son personas que al término de una condena su vida no tiene valor alguno y cualquiera lo puede matar sin que haya represalias jurídicas por ello. La formalidad está ahí presente, las leyes lo indican, prohíben, pero bien podríamos decir las prohibiciones de facto no prohíben nada. Y solo para finalizar, podría afirmar lo siguiente. Los sujetos enviados al sacrificio de las iniciales sociedades, que ya han transitado como sociedades estatalmente organizadas, son seleccionados de los segmentos inferiores de las mismas. Y prueba de ello, amplísima literatura antropológica y ejemplos literarios, como es el caso de Edipo Rey, que asume como Jesús de Nazaret las dos categorías, homo sacer y chivo expiatorio. En fin, lo que trato de decir es que los segmentos inferiores, como en la estratificación de la Nueva España, bastante férrea, el último estrato social indicaba, ahí te estás. La violencia punitiva y la violencia criminal que administra el propio sistema de justicia penal está indicando a los segmentos inferiores, ahí te estás. Con ello pretendo señalar, tal y como está suficientemente acreditado, en nuestro tiempo, pero siempre fue así, la cárcel, la pena privilegiada de la modernidad, nace para el gobierno de la pobreza, no hay duda. Las agencias de atención a víctimas nacen para el gobierno de la pobreza. No se piense que un rico va a ir a reclamar sus derechos como víctima. Él no necesita hacer eso, porque él es inmune a las consecuencias del propio orden que ha promovido. Muchas gracias. La participación del doctor Tenorio. Tenemos ahora